A veces Dios nos tiene que mover de nuestra zona de confort. Muchas veces nosotros, deje ponerlo así, estamos cómodos y no queremos ser incómodos. Nos gusta la rutina. 4 veces en esta iglesia hemos cambiado la alabanza por una adición nueva, una subtracción. Y siempre hay alguien que va a decir, pero estos cambios no me gustan. No se preocupen, no es para ti la alabanza, es para Dios. Amén. Pero nos incomoda un cambio. Si algo diferente no nos gusta, Dios dice, te quiero incomodar. Porque el cristiano cómodo se enfría. Señor Dios, gracias en esta tarde por todas tus bendiciones, Señor. Pido, Dios, que en este tiempo podemos, Padre, escuchar tu voz. No solamente, Señor, por tu Espíritu Santo a través de la enseñanza, pero también que se escucha claramente a través de estos bocinas, Señor, al oído y al corazón de tu congregación, Señor, que podemos recibir de ti un mensaje, una palabra, Señor, directo a nuestros corazones, para que saliendo de aquí, Padre, salimos diferente, cambiados, moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Que no salimos de este lugar, Señor, igual como no entramos, sino haznos más como Cristo cada vez que visitemos tu presencia, sea aquí en la iglesia, sea en nuestras casas, sea de rodillas en el closet de oración. Señor, conviértanos, Señor, transfórmanos en la imagen de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abrimos nuestras Biblias a Romanos capítulo 16. Estamos empezando hoy el último capítulo de Romanos. Pablo está cerrando su carta y en cerrar su carta él manda saludos a los que están en Roma, y él va a saludar y va a mencionar más de 26 nombres, personas. Algunos no los menciona por nombre, pero los menciona, y esto nos da a entender que Pablo era un hombre amable, amigable y colaborador. Amable en que está saludando, está en su mente, en su corazón. Muchas veces yo decía, antes que Dios me corrigió, yo decía, perdón, es que estoy malo con nombres. Y Dios me dijo, tú eres egoísta y no quieres recordar los nombres. Dios me dijo eso a través de un pastor. Y me dijo, cuando estabas en el negocio de carros, ¿no te decían la importancia de recordar el nombre del cliente que te visitaba a comprar? Sí, Armando, ¿verdad? En el entrenamiento, las ventas, te enseñan cuando te saludas a alguien, dices, hola, ¿cómo te llamas? Araceli. Araceli, bienvenido, Araceli. Mi nombre es Jesse. Araceli, ¿cómo puedo ayudarle, Araceli? Y le repites el nombre de Araceli muchas veces hasta que te acuerdes el nombre de Araceli, ya te lo grabó, y ya cuando estás hablando es personal. Y si lo hacía yo para ganar billete en mi vida antes de Cristo, ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, grabarlo en mi memoria, no con plan de trampa. O sea, voy a repetir su nombre 10 veces hasta que me acuerdo los nombres. No, repite sus nombres en oración. Porque orando por la gente te grabas sus nombres. Y Pablo grabó estos nombres no solamente aquí en la carta de los romanos, sino los grabó en su corazón, porque son gente que él amaba y oraba por ellos, ¿verdad? José Manuel, saludo José Manuel, que me saludó ahorita cuando llegó a la iglesia. Le dije, ¿cómo te llamas? José Manuel. Mucho gusto, José Manuel. Edgar, el chiquito que estaba aquí conmigo, no sé si vio el niño levantando sus manos en oración. ¿Por qué levantó sus manos? Porque volteó y vio que estaba levantando mis manos. De tal influencia podemos ser nosotros sobre la siguiente generación. Toma tu lugar, que Dios te ha llamado a ser de influencia en la siguiente generación, como Edgar, como José Manuel.
Y si podemos recordar los nombres de los más pequeños en la iglesia, eso es imitar al amor y humildad de Jesucristo. Pablo dice aquí, os recomiendo, verso 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudáis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella haya ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo primero introduce a Febe. Febe es la hermana que llevó la carta a los romanos. Imagínense el privilegio que ella tuvo en ser aquel enviada, de llevar la carta en su mano, una carta que siglos después, milenios después, sigue siendo estudiado, leído en las iglesias y bendición. Yo creo que un libro que ha impactado más iglesias doctrinalmente como el libro de Romanos. Y es interesante el corazón de Dios para con todos. ¿Quiénes fueron las primeras personas a ver Jesucristo resucitado? Mujeres. Gracias, hermanas. Y si no sabes, en esos tiempos el testimonio de una mujer no era admisible en un corte o de juicio. No podía una mujer decir, yo lo vi matar a fulano, porque decían, testimonio de mujer no vale como el testimonio de un hombre. Así era la cultura. Pero para Dios dijo, bueno, yo voy a escoger a las mujeres, ser mensajeras de que Cristo resucitó. Y no solamente eso, Pablo dijo, a las manos de una mujer puedo confiar que entrega esta carta a los romanos. Entonces llega Febe ahí y llega con la carta y Pablo le digo, las encomiendo, que me la cuiden, que proveen por ella, porque no era fácil viajar en esos días. Y ella llevó la carta de Pablo hasta Roma y era un viaje caro. Desean que todos los caminos van para Roma, pero no van baratos, con mucho peligro, con mucho dinero para llegar. Entonces puede ser que ella fue con su propia voluntad, porque cuando él dice aquí, ella ha ayudado a muchos y a mí, esa palabra es prostatis, donde nosotros agarramos la palabra patrocinador. Ella ha patrocinado a mucha gente, a ellos y a mí. Ella ha sido bendición. Tal vez ella juntó dinero para este viaje y Pablo dice, cuando ella llega, cuídela, provee por sus necesidades, dele donde dormir, dele que comer, porque ella ha sido una bendición para mí. Entonces Pablo dice, cuídemela. Y dice algo que a muchos leen y dicen, diaconesa. Ella tiene un título oficial dentro de la iglesia. Sí, diaconesa es un nombre que pues ya se le usa como título oficial dentro de la iglesia. Realmente diaconesa quiere decir sierva, es una servidora en la iglesia. Cuando Cristo ministraba sobre la tierra, Marcos nos lo dice, Lucas dice que Jesús viajaba con sus discípulos y con varias mujeres que servían a las necesidades de Jesús y sus discípulos. Y luego Cristo involucró a las mujeres tanto que en la iglesia primitiva las mujeres tenían roles, tenían deberes y responsabilidades, tanto que la iglesia del segundo siglo, en lo que se llama la constitución o las constituciones apostólicas, en el segundo siglo hablaron de deberes, ordenaciones de las mujeres de la iglesia. Las mujeres tienen 3 roles que pueden jugar en la iglesia. Primero es sierva, diaconesa, y luego había otra categoría de las viudas, también deberían de servir en la iglesia, como las vírgenes. Está diciendo las solteras, las viudas y las diaconesas, aquellas personas que se entregan a servir, siendo casada o no, se entregan a servir y es un ministerio a tiempo completo. Servían en estos lugares, visitaban
a los que estaban en prisiones por causa de la fe. Visitaban a los enfermos, ayudaban a los perseguidos. Las mujeres enseñaban a los nuevos creyentes, ayudaban a otras mujeres durante el tiempo del bautismo, y las mujeres también tenían cierta supervisión sobre mujeres miembros de la iglesia. Y muchas se enfocan en, pero ¿por qué la mujer no puede subir al púlpito y ser pastora? No es uno de los roles que Dios dio a las mujeres. Dios dio ese rol al hombre. Como es cabeza del hogar, Dios ha dado al hombre la autoridad de la iglesia. Pero hay muchos lugares donde la mujer quiere servir. Y unas nomás se enfocan, pero el púlpito, pero la predicación, pero el pastor, mira, pueden visitar a los enfermos, los que están en prisión, pueden enseñar a los nuevos creyentes, pueden enseñar a las mujeres, pueden tener supervisión. O sea, no es suficiente, yo creo que se cansan nomás haciendo eso. Pero esa actitud de Eva que quiere también, ese señorío sobre los hombres, tener autoridad, y deben de proteger el corazón. Y deben decir, Señor, hay mucho que puedo hacer en la iglesia. No necesito el título de pastora, ni de anciana, ni siquiera que me digan diaconesa, aunque Pablo dice aquí Febe es una servidora en la iglesia. Hay mucho que pueden hacer. Y Pablo va a mencionar a varias mujeres aquí en el texto. Hay mucho trabajo que hacer. Y yo diría esto tanto a las mujeres como a los hombres: no se enfocan en títulos, no se enfocan en cómo te llaman. Que me llaman pastor, anciano, apóstol, evangelista, profeta. Como dicen algunos, nomás no me llama tarde la comida, ¿verdad? Decía, me pueden llamar hermano. Algunos dicen, hermano, digo, perdón, pastor. Dígame hermano, dígame Jesse. Sí, no es que me voy a ofender porque no me dijo hermano o pastor. Los títulos muchas veces terminan a ser un piedra de tropiezo, porque el momento que le dan a alguien el título de pastor, dejan de ser el que esté detrás de la escoba o esté detrás del trapo, porque pues así llegó al lugar sirviendo a otros. Ya como pastor ya no puede mover una escoba. Pablo dice que esta hermana servía en la iglesia en Cencrea, que es en Corintio. Pablo probablemente estaba escribiendo esta carta de Corintio y manda a la hermana, colaborador de él, con esta carta a los romanos. Pablo dice, ayúdale con cualquier necesidad que ella puede tener, porque ella me ha ayudado a mí. Luego en verso 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo ha mencionado a Priscila y Aquila varias veces. Están mencionados varias veces en las escrituras, y casi, pero no siempre, pero casi va el nombre de Priscila antes que Aquila. ¿Por qué? Pues puede ser que ella formaba parte de la palabra realeza, pues quiere decir aristocracia, no sabía cómo mencionarlo. Pues tal vez tenía ella superioridad en la sociedad, tal vez entre ella y el esposo, ella era el que hablaba más, tal vez. Siempre hay relaciones entre donde el esposo puede ser el más callado, ¿verdad? Me acuerdo una vez estábamos hablando mi papá y mi mamá, y ahí estaba mi esposa y una de mis hermanas, y alguien dijo, es que papi siempre ha sido el más callado, y ahora con su enfermedad pues habla un poquito menos. Y mi papá estaba ahí y pensamos que no estaba escuchando. Y mis hermanas decían, Jessy, es que siempre hablas y esto y lo otro, y tú eres así como mamá habla mucho y papá casi no habla de nada. Y mi papá dice, es que no me deja hablar. Es que no me deja hablar. Así ha sido la relación entre mi papá y mi mamá, ¿verdad? Entonces puede haber sido así entre Priscila y Aquila. O sea, tal vez ella la que hablaba más. Entonces siempre recordaban la pareja Priscila y Aquila.
Entonces Pablo dice que son mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo va a usar esa palabra colaborador mucho. Y es importante, aunque Pablo fue misionero y viajaba a varios lugares, siempre iba acompañado. Muy pocas veces hablamos de ir solo. De hecho, cuando fue de prisionero a Roma, es probable que Timoteo o Lucas lo hayan acompañado en su viaje. Aunque fuera él de prisionero, ellos pagaron su estancia, su viaje, para acompañarlo a Roma, por no dejarlo ir solo. Muchas veces pensamos que mi ministerio o nuestras vidas lo podemos hacer mejor solo que mal acompañado, dice la gente. Pero ¿por qué mal acompañado? ¿Por qué no juntarse con gente de un mismo sentir, de un mismo corazón para servir al Señor? Necesitamos eso. Pablo no podía haber hecho la mitad de lo que hizo si no hubiera sido por los colaboradores que Dios le envió. Estas cartas no se enviaron solas. Como Fibia había otros, unos que le escribían, le dictaban la carta para él. Ya no podía ver con sus propios ojos para escribir y necesitaba la ayuda para escribir. Entonces Pablo necesitaba colaboradores, y Dios va a poner gente en tu vida para que tú puedas alcanzar más siendo dos que uno, siendo en grupo más que solo. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. Por lo menos no hay llaneros solitarios exitosos. Siempre puede haber un ermitaño que se va y se dedica a la oración, y pues todos dicen, ay, qué santo, que mira nomás cómo está haciendo, pero su impacto, su forma de impactar es limitada. Donde podemos impactar más colaborando con más gente. Ayer, cuando estuve reunido en mi casa con el grupo de alabanza, yo les dije, doy gracias a Dios por ustedes, y los necesito, y me siento apoyado con ustedes. Que puedo yo ir a España a un viaje misionero, que puedo yo viajar a visitar a mi familia, que los extraño, o sea, a veces, pero o sea, que puedo hacer eso es porque tengo el respaldo de hermanos aquí que también se han dedicado a crecer en el Señor, y hemos ido creciendo juntos. Que Rito, que Erasmo, que Yotuel, que Mauricio pueden cubrir el púlpito, que pueden ayudar a servir, con el pastor Isaac también. Necesitamos colaboradores. Si no, así llega el cristiano quemado, ¿verdad? Que se queman por tanto correr sin descansar, sin apoyar, sin delegar. Pablo entiende que necesita colaboradores, tanto que expusieron su vida por mí, dice Pablo. Me salvaron la vida. Esto no sabemos exactamente qué ocasión, pero cuando Pablo los conoció, ellos estaban en el ministerio, habían sido expulsados de Roma porque un emperador quería sacar a todos los judíos. Fueron esparcidos. Me hace que lo conocieron en Corintios, si no me equivoco. Vamos a ver en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, Pablo los conoció, y deje nomás para recordar dónde los conoció. Hechos 18, verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, eso es Roma, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo trabajaba con sus manos y trabajaba con ellos, no solamente en su sustén, en su forma de trabajar secular. Y déjame decirle, para el cristiano no existe un trabajo secular. Trabajas en una oficina, trabajas vendiendo seguranza, trabajas en bienes raíces, trabajas en lo que trabajas en el rancho. Eso es un trabajo sagrado, porque en todo puedes ser fuente de inspiración, de bendición con la gente con quien trabajas, ¿verdad? Vendiendo fruta, puedes dar fruto del Espíritu, ¿verdad? Puedes ser amoroso, lleno de gozo, de paz y paciencia, de tal forma que la gente dice, hay algo diferente en él. Tiene amor,
tiene paciencia. ¿Por qué? Porque es seguidor de Jesús. Pablo dice aquí, ellos expusieron su vida por mí. Creemos que eso sucedió en Éfeso, porque Pablo los conoció en Corintio y luego los llevó con él a Éfeso. Y llegando en Éfeso trabajaron juntos. Priscila y Aquila ahí conocieron a Apolos y ellos bendijeron, se ayudaron, apartaron a Apolos y le ayudaron a crecer como maestro, porque había escuchado del bautismo de Juan el Bautista, pero no habían escuchado de Cristo. Entonces ellos lo tomaron al lado y lo apoyaron. Le hablaron de Cristo y él recibió, y él siguió siendo poderoso en palabra y en hechos para el reino de Dios, porque Priscila y Aquila eran esas personas que invirtieron en otros. Ellos no fueron el que estaba detrás del púlpito como Pablo. No existían púlpitos en ese tiempo, predicaban en casas y sentados, ¿verdad? Pero a mí me hacen pararme. Bueno, otra cosa. Entonces Pablo está diciendo, bueno, en que ellos no estaban detrás del púlpito, ellos apoyaban a los que estaban detrás. A Apolos, que tiene el don de palabra, de poder predicar, lo apoyaron. A Pablo lo apoyaron. Entonces ahora mira lo que Dios hizo para ellos. Si Pablo lo está saludando en la carta a los romanos, ¿dónde estaban? Estaban en Roma. Habían sido expulsados de Roma por Claudio. Ahora pudieron regresar a casa. ¡Qué bendición! Pero Dios usó ese tiempo que ellos fueron expulsados de Roma a que conocieron a Pablo. Dios los expulsó de Roma, tal vez ellos diciendo, ay Dios, ¿por qué nos pasa esto? Dios dijo, es que te quería mover. Y estaban muy cómodos en Roma. Entonces tenía que deportarte de Roma para que conocieras a Pablo, para que fueras a ministrar en Corintio, en Éfeso, para que acompañaran y fueran misioneros con Pablo, para que los pudiera estar en el reino. A veces Dios nos tiene que mover de nuestra zona de confort. Muchos de ustedes, muchas veces nosotros, deje ponerlo así, estamos cómodos y no queremos ser incómodos. Nos gusta la rutina. 4 veces en esta iglesia hemos cambiado la alabanza por una adición nuevo, una subtracción. Y siempre hay alguien que va a decir, pero estos cambios no me gustan. No se preocupen, no es para ti la alabanza, es para Dios. Amén. Pero nos incomoda un cambio. Si algo diferente no nos gusta, Dios dice, te quiero incomodar. Porque el cristiano cómodo se enfría. A veces los cristianos tenemos que ser inquietados para que nos levantamos y hacemos algo. Esta llamada que yo recibí hace 2 meses, mes y medio, para ir a España, fue una respuesta a oración, porque cuando fui al Instituto Bíblico en mayo, yo dije, Señor, cumplo 7 años aquí en Jerez, sirviendo en México, y tengo el corazón misionero y no quiero salirme de mi sede en Jerez. Aquí me siento llamado a servir mientras Dios me lo permita. Pero Dios, aún quiero visitar mis hermanos en Rusia. Dios, aún quiero volver a visitar a los misioneros que llevamos nosotros a China en 2015. Amigos de nosotros que siguen ahí. Señor, quiero también seguir como misionero. No quiero ser misionero sin corazón de alcanzar otras misiones. Y Dios quiere que la iglesia de Jerez no solamente sea un lugar que recibe misioneros, como hemos recibido de varios lugares, pero también que seamos una iglesia que envíe misioneros. Que nosotros podemos hacer un grupo que vaya a misiones. Y tal vez están diciendo, pastor, no tengo pasaporte, ¿dónde nos va a mandar? Te voy a mandar a cruzar la calle, o a la colonia, o a tu ciudad. Y si eres fiel en lo poco, ¿por qué no?
¿Sabes que el mexicano no necesita visa para entrar a Rusia? No se van a correr ahí a trabajar, ¿ah? No, lo que estoy diciendo como misioneros. No necesitamos un visa especial o visa religiosa para ir a Rusia. Y yo sé que es zona de guerra. Con más motivo, llevarles la palabra de Dios. Una palabra de paz. Sí, vamos a necesitar intérpretes, pero Dios hace su obra. ¿Por qué no? Y eso ha sido mi oración. Empecé esa oración en mayo cuando fui al Instituto Bíblico para servir, para enseñar, porque ahí Dios me estiró. Fueron 2 semanas con 16, casi 16 horas al día estudiando para dar 2 horas de enseñanza a los estudiantes. Y salía yo agotado, pero un cansancio que hasta los frijoles saben más rico. El cuerpo cansado, pero todo, o sea, un vaso de agua natural, ay, cómo da, o sea, porque cuando estás cansado, ¿verdad? Entonces fue de mucha bendición. Y yo entiendo a Yotuel y a Fanny que quieren regresar al instituto y quieren volver a servir allá. Les dije, allá les dieron las herramientas para prender fuego. Prende fuego donde Dios te manda. O sea que aquí en Jerez o donde sea que Dios te envía, tienen los ingredientes para hacer fuego. Hazlo. No es que tienen que regresar al centro de instituto bíblico, no, donde Dios te planta, ahí prende fuego. Entonces Pablo era alguien que cuando Dios le enviaba colaboradores, les dio oportunidades. Este miércoles Yotuel va a dar la palabra. No sea de esas personas que habla y diga, pastor, vas a estar, si no, no voy. Sí voy a estar, pero Yotuel va a predicar, porque quiero escuchar cómo va creciendo como maestro, cómo va creciendo en sus habilidades que Dios le ha dado para explicar la palabra. Si le voy a confiar el púlpito a alguien es porque los escucho y sé que son personas que van a tomar en serio este trabajo. Si no, no los doy la oportunidad. Porque hecho de la palabra dice laborar, colaboradores, no coflojos, colaboradores que se esfuercen en estudiar la palabra de Dios y alimentar a las ovejas del Señor. Pablo dice a la iglesia aquí, dice, expusieron sus vidas por mí. Dice verso 5, saludar también a la iglesia en su casa. Fue Priscila, Aquila con Pablo, fueron a Corintio, fueron a Efeso, fueron a misiones, y cuando regresan y Dios les dio la bendición de regresar a Roma, no es para decir, por fin llegamos a casa, ahora sí, quitamos las botas y vamos a sentar y descansar. No, Dios dijo, ahora sí, prende fuego en Roma. Abre tu casa, que tu casa sirve al Señor, que tu casa sea un lugar donde se predique la palabra de Dios. A mí me gustaría un verano decir, no va a haber iglesia el miércoles aquí, la iglesia es en tu casa. Vamos a abrir 5, 6, 10 casas cada miércoles. Y puedes ir aquí y acá, y en estas colonias podemos tener cultos de oración y de alabanza y de enseñanza. Si hemos de abrir 6 iglesias en casa en verano, necesitamos 6 maestros de la Biblia. Necesitamos 6 líderes de alabanza. Si hemos de abrir 10, necesitamos 10 maestros, 10 líderes de alabanza, aunque sea con disco, tocador, pero que seamos líderes de alabanza. Gloria a Dios. ¿Por qué no? La iglesia en casa era el modo de operar hasta el 3er siglo. La iglesia sobrevivió 3 siglos hasta que dijeron, necesitamos un edificio para reunir a toda esta gente. Y fue, pues vamos a ser honestos, invento romano en el tiempo de Constantino, cuando empezaron a organizar, donde empezaron a querer ser un organismo natural y algo espiritual que Dios lo había hecho, lo empezaron a hacer de gobierno. Y de ahí empezaron varios problemas con la jerarquía, ¿verdad?,
de los nicolaitos, aquellos que querían poner por encima de los laicos. Nicolaitos. Entonces Pablo saludó a la iglesia que estaba en la casa de ellos. Continuando dice: saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo recordaba con amor a Epeneto, que fue el primero que nació de nuevo y que entregó su vida allá en el área de Acaya. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María, una hermana que servía en la iglesia en Roma, y Pablo la saluda. Saludad a Andróquino y Junias, otra pareja. Andróquino es el hombre y Junias la mujer. Dice: mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos también eran judíos y probablemente judíos del tribu de Benjamín, para que él los llamara parientes. Y ellos también fueron compañeros de prisiones. Fueron arrestados tal vez con Pablo en Éfeso o algún otro lugar donde Pablo muchas veces fue arrestado. Y así Pablo sabía que había pegado. ¿Cómo sabes que su ministerio pega? Cuando en la mañana predicas en la plaza y en la noche duermes en la prisión. Esa es una predicación, un ministerio con fuego, porque así impactaba su lugar. Dice: los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Apóstoles, hermanos, hoy en día se ha llegado a hacer un título de: el apóstol va a llegar a la ciudad a ministrarnos. El apóstol es un misionero, alguien enviado, un mensajero. Entonces cuando dice aquí son estimados entre los apóstoles, está diciendo son estimados entre los misioneros, los que salen a compartir. Por eso estaban en prisiones, porque habían salido de su lugar a confort y habían ido a ministrar. Todavía están pensando: pero pastor, yo no quiero ir a la prisión, yo no quiero que Dios me deje pasar por pruebas y luchas. Me acuerdo una vez, Pastor Chuck decía la historia de una madre que fue a orar por su hijo y dijo: Pastor Chuck, ore por mi hijo, quiero que Dios lo use grandemente. Y él oró que Dios lo haga misionero, que Dios lo use en su reino. Y dice: ay, pastor, pero eso no, ¿qué tal si Dios lo quiere mandar a África? Yo no puedo aguantar a que mi hijo fuera a África. La madre quería llorar, ni siquiera había empacado la maleta y ya está maquinando su hijo ahí siendo perseguido por tribus nativos, ahí queriendo comer la cabeza, y él ya así bien preocupada. ¿Qué tal si Dios es glorificado en tu hijo ir a la selva del África o al desierto del África? Y a veces tenemos miedo a lo que Dios quiere hacer. Confiar en Él. Confiar en Él. Pablo saludando a esta gente que habían impactado el reino de Dios, que estaban en Roma, el lugar más peligroso para cristianos en esos tiempos. Ahí es donde Pablo fue martirizado. Él y muchos cristianos sufrieron la mano del César, que los metía en los coliseos con leones, que los colgaba y prendía fuego para lámparas en su jardín, odiando los cristianos que decían que era luz del mundo. Dice: ilumina entonces mi huerta, y los encendía como si fueran velas. Cristiano que entrega su vida a Cristo no será avergonzado, será recibido como héroes en el cielo. La Biblia dice que el mundo no fue digno de ellos que fueron martirizados, y les animo a leer del salón de la fe, de esa lista de héroes de la fe que se menciona en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Leer acerca de ellos que fueron usados grandemente. Y mira lo que las características de estas personas. Dice en el verso 8: saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador, otro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquías, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo.
Saludad a Herodión, mi pariente. Saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aparte de esto, ser una buena lista para escoger los nombres de sus hijos, ¿verdad? Pueden ahí escoger quién ha visto. Oye, Trifena, véngase para acá, ¿verdad? Trifosa, Pérsida, sus nombres, aparte de ser nombres interesantes, son gente con manos al arado, trabajando en el Señor. Y uno dice, pero yo pensé que estamos en el evangelio de la gracia y no tengo que hacer nada para ganar la salvación. Amén, no ganas la salvación con tu trabajo. Muestras a Dios que lo aprecias, que estás agradecido, agradecida a Dios por el regalo de la salvación. Con tu trabajo, con tu esfuerzo, atraer a otros al reino de Dios, porque alguien compartió contigo el evangelio de gracia y lo recibiste. Llévalo a con otros. No seas egoísta. Desafortunadamente, algo que digo seguido, y yo sé que impacta cuando lo digo, por eso lo digo. Muchos cristianos están sentados en las bancas de la iglesia y traen aquí su boleto para ir al cielo y dicen al diablo con los demás. Tal vez no lo digan con la boca, pero lo digan con sus hechos, porque se sienten seguros. Tengo mi boleto, voy al cielo, estoy seguro en Jesucristo. Pero afuera hay gente que van bailando y chiflando al infierno, ignorantes de la gracia que está disponible para que reciben de Dios perdón, para que reciben de Dios salvación, y no saben que la ira de Dios está sobre ellos porque lo ofenden día con día, como nosotros lo ofendemos día con día. Pero Dios nos perdona y podemos tener paz, que ya no estamos en enemistad con Dios. ¿Por qué no llevar ese mensaje a los que, si no se reconcilian con Dios, irán al infierno eterno? Somos tan egoístas que no nos importa, que son almas eternas, que Cristo, cuando murió en la cruz, murió por ellos. ¿No es digno Cristo de recibir todas las almas que estaban en su mente y corazón cuando murió en la cruz? ¿No es digno de Jesús que vamos cruzando calles, cruzando colonias, cruzando ciudades, estados, países, continentes, mares, para llevar el evangelio? ¿No es digno Jesús de eso? Si es, puedes decir amén. Trabajaban mucho en el Señor. Pablo dice en verso 13: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo es mencionado también en otro lugar por ser el hijo de Simón el Cirene. Simón el Cirene, él es que los soldados escogió a cargar la cruz de Jesucristo. Tanto le impactó cargar esa cruz de Jesucristo, verlo sufrir, verle perdonar a los que lo habían crucificado, ver cómo él murió como oveja delante del matadero, bendiciendo a los que le maldecían. Le impactó tanto cargando la cruz de Jesucristo que sus hijos pusieron en pos de él, cargando su cruz también. Y Rufas es servidor de Jesucristo. Rufo. Tan apreciados llegaron a ser al corazón de Pablo, que dice: salude a su madre y mía. Pablo está diciendo: la mamá de Rufo ha sido como una madre para mí. Y eso es la promesa de Jesucristo cuando él dijo: nadie deja familia, casa, herencia y esas cosas sin recibir 100 veces más en el reino de los cielos, en esta vida y en la venidera. Sí, yo extraño mi familia. Tengo 4 hermanas. También a veces extraño los cuñados. No se crea, obviamente extraño los cuñados. También mis suegros, mis sobrinos, mis padres, los extraño. Pero aquí Dios me ha bendecido con familia, hermanas, hermanos en Cristo.
Gente que han sido para mí de bendición en mi vida. No reemplazando, sino agregando a mi familia. Múltiples de veces. Y así Pablo sintió que la madre de Rufo era como una mamá para él también. Dice en verso 14: saludad a Asíncrito, saludad a Asíncrito, a Flegonte. Hay buenos nombres aquí, si van a tener próximos a tener hijos, ahí están. A Germas, a Patrobas. Yo le he dicho a Rito, aquí son buenos nombres para el siguiente hijo, ¿verdad? O sea, pero no me hace caso. ¿Dónde estábamos? Patrobas, Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fílogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Pablo recordando los nombres de ellos que están cerca de su corazón. Y dice al final del verso 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias de Cristo alrededor del mundo, diciendo: ¿hay iglesia en Roma? ¿Puede haber iglesia en un lugar tan difícil, tan oscuro, tan lleno de idolatría, de paganismo, de borracheras, de orgías? Un lugar así puede haber una iglesia. Es como pensar en Ciudad de México, no, perdón, en Las Vegas puede haber iglesia. Amén, gloria a Dios. Piensa en un lugar difícil, lleno de pecado, lleno de maldad, y ahí puede haber una iglesia, gloria a Dios, brillando como luz. Era la iglesia de Roma. Entonces Pablo dice: salúdense unos a otros con ósculo santo. La práctica de abrazar, de saludar con afecto, con amor. No sé si alguna vez le ha tocado saludar a alguien y sabías que estaban como me cae mal, o yo sé que le caigo mal, y tienes que saludarlo, pones una sonrisa fingida, pero después de saludarle y piensas: pues no fue tan mal, no me golpeó ni le golpeé. Bueno, la próxima vez le toca saludar. O sea, no puedes mantenerte enojado con alguien que te dé un abrazo, alguien que te dé un beso santo. Y está hablando aquí de un ósculo santo, santo. No es que véngase, que no está mi esposa. No, está hablando aquí de un ósculo santo, limpio, puro en el Señor. Algunos tratan de decir: pues era obviamente hermanas con hermanas y hermanos con hermanos. Pablo no dice eso, pero está hablando de un beso santo, un beso sin pensar en ninguna otra cosa. Y así es la iglesia, una familia. Se besan unos a otros en ósculo santo, como besaras a tu hermana, como besaras a tu hermano, con aprecio y con afecto. Vamos a preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Porque Jerry, no vengas a tocar durante este tiempo, que podemos orar. Voy a dar los elementos. Vamos a repartir el pan y el jugo. Si es primera vez que nos acompañas aquí en la Santa Cena, la Santa Cena es uno de los sacramentos que Dios instituyó para que nosotros hiciéramos, como es el bautismo, como es la Santa Cena. Son momentos sagrados para nosotros que entendemos el Evangelio, que hemos recibido el Evangelio, que podemos participar. Porque Cristo dijo: hacer esto en memoria de mí. ¿Quién puede recordar algo? Pues aquel que aprendió de eso. Si nunca has escuchado de la muerte de Jesucristo, el propósito, no te hace nada recordarlo. Pero si Cristo ha sido para ti un Salvador, un sustituto, puedes participar con nosotros en la Santa Cena. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la lluvia que necesitamos, Señor, tanto como tierra seca, Señor, que necesita, Padre, del agua. También nuestras almas necesitan de ti, Dios. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra, tu Espíritu Santo.
Bendiga este tiempo, Señor, de Santa Cena. Pido, Dios, que en este tiempo, al repartir el pan y el jugo, cada quien puede examinar sus corazones, pedirte perdón y poder sentar a la mesa en comunión. Y damos gracias por Jesucristo, porque Él fue nuestro sustituto, murió por nuestros pecados, para que podamos reconciliarnos contigo, Dios, y otra vez sentar a tu mesa, sentar a la mesa de nuestro Padre, porque estamos en paz contigo. Así que bendice este tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.